¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá no es el paso del tiempo lo que realmente nos envejece, sino la forma en que vivimos cada día? Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes referentes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: no es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos mucho. Y esa frase, aunque fue escrita hace casi 2000 años, parece escrita para nosotros, porque lo cierto es que hay hábitos, pequeñas rutinas, gestos que repetimos sin pensar, que poco a poco nos van robando energía, vitalidad y juventud, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. En este video, en Ceniza Estoica, vamos a recorrer juntos un mapa que revela 15 malos hábitos que te están haciendo envejecer mucho más rápido de lo que imaginas. No se trata solo de arrugas, canas o el paso de los años en tu piel. Se trata de algo más profundo, la forma en que esos hábitos debilitan tu carácter, desgastan tu mente y consumen tu espíritu. Porque envejecer no es únicamente un proceso biológico, es también un desgaste moral y emocional que ocurre cuando no vigilamos la manera en que vivimos. Y aquí está la promesa: si te quedas hasta el final, descubrirás cómo cada uno de estos hábitos puede ser reemplazado por prácticas inspiradas en la sabiduría estoica. Prácticas que no solo ralentizan el envejecimiento físico, sino que sobre todo te hacen más fuerte, más sereno y más dueño de ti mismo. Vamos a exponer 15 puntos claros, aplicables y contundentes que podrás llevar a tu vida diaria desde hoy mismo. Ahora quiero que prestes atención a un detalle. El último hábito que veremos, el número 15, es quizá el más peligroso de todos, porque es el que más sutilmente se instala en tu vida y sin darte cuenta te roba juventud, alegría y propósito. Es la enseñanza más poderosa y quiero que llegues hasta allí con plena conciencia, porque puede marcar un antes y un después en la manera en que entiendes tu propio camino. Pero antes de avanzar, quiero lanzarte una pregunta que te invito a responder en los comentarios con una sola frase, breve y clara. ¿Cuál crees que es el hábito que más te roba energía hoy en día? Esa es la frase que quiero que escribas. Mi peor hábito es... Escríbelo en los comentarios y verás cómo este ejercicio de reconocerlo públicamente es el primer paso para debilitarlo. Piensa por un instante, no todos envejecen al mismo ritmo. ¿Has visto personas jóvenes con cuerpos cansados, con miradas apagadas, con gestos de derrota? Y también has visto ancianos con una vitalidad sorprendente, con una chispa de energía en sus ojos, con una fuerza serena que parece ignorar el paso del tiempo. La diferencia no está en los años que tienen, sino en la manera en que han cultivado su espíritu y en los hábitos que han elegido alimentar. El estoicismo nos recuerda una y otra vez que la clave de la vida no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. No podemos frenar el paso de los años ni impedir que nuestro cuerpo cambie, pero sí podemos elegir cómo vivimos esos años, cómo fortalecemos nuestra mente y cómo cuidamos la chispa interior que nos mantiene vivos. Quiero que imagines tu vida como una vasija de agua clara. Cada buen hábito que cultivas es una gota de pureza que mantiene esa agua limpia y cristalina. Pero cada mal hábito que aceptas sin cuestionar es como una gota de tinta oscura que enturbia todo el recipiente. Al principio parece poca cosa, pero con el tiempo la claridad desaparece y lo que queda es un agua turbia, pesada y opaca. Esa es la imagen del envejecimiento acelerado. No son los años, son las gotas de hábitos nocivos que dejamos caer día tras día. En Ceniza Estoica vamos a hablar de esos hábitos con firmeza, sin adornos y sin excusas, porque el estoicismo nunca se trató de palabras bonitas, sino de acción y disciplina. Séneca decía: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos,
es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. Y lo mismo ocurre con nuestros hábitos. Romper con lo que nos daña no es imposible, pero requiere valor y decisión. Mientras escuchas este video, quiero que te observes con sinceridad. No se trata de juzgarte, sino de reconocer con humildad que prácticas de tu vida diaria son pequeñas fugas de energía que te desgastan más de lo que imaginas. El primer paso para cambiar es la conciencia, y este viaje que estamos por comenzar es precisamente un ejercicio de conciencia profunda. Te prometo que al recorrer estos 15 malos hábitos, no solo comprenderás cómo aceleran tu envejecimiento, sino que también descubrirás cómo los grandes sabios estoicos te dejaron claves prácticas para enfrentarlos. Hablaremos de la manera en que manejas tus emociones, de la relación con tu propio cuerpo, de la forma en que gastas tu tiempo y de esos gestos cotidianos que parecen inofensivos, pero que poco a poco te roban vida. Y recuerda esto, la juventud no es una cuestión de años, sino de energía y actitud. Epicteto, que nació esclavo y terminó convertido en maestro de emperadores, enseñaba que la verdadera libertad consiste en dominar lo que está bajo nuestro control. Esa es también la verdadera juventud, vivir con dominio interior, sin ser arrastrado por los excesos, por los vicios o por la negligencia. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este viaje será un espejo. Un espejo que a veces puede incomodar porque nos obliga a ver aquello que preferimos ocultar. Pero también será un espejo que ilumina, porque en cada hábito negativo reconocerás la posibilidad de un cambio, y en cada enseñanza estoica encontrarás la herramienta para hacerlo realidad. Ahora comienza el recorrido. Respira profundo, suelta por un momento tus distracciones y prepárate para mirar de frente la verdad de tu propia vida. Porque hoy en Ceniza Estoica vas a descubrir los 15 malos hábitos que te hacen envejecer más rápido. Y créeme, si logras identificar y superar, aunque sea uno de ellos, tu vida ya habrá dado un paso hacia la fortaleza, la serenidad y la verdadera juventud del espíritu. Hábito número 15. La falta de descanso consciente. Uno de los errores más comunes en nuestra época es creer que descansar es un lujo, una pérdida de tiempo o un acto de debilidad. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad, la velocidad y la ocupación constante. Las personas se enorgullecen de dormir poco, de trabajar sin pausa, de estar siempre conectadas. Sin embargo, lo que no ven es el costo silencioso de esta actitud. Un desgaste acelerado que marchita el cuerpo, agota la mente y seca el espíritu. El estoicismo nos enseña que no somos máquinas, sino seres racionales que necesitan equilibrio. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía bajo su responsabilidad un imperio en crisis, con guerras, epidemias y traiciones a su alrededor. Y aún así, escribió en sus meditaciones: tienes que darte tiempo para ti mismo, para descansar en lo esencial, en el logos que guía al universo. En otras palabras, incluso él entendía que sin descanso consciente no hay claridad, no hay firmeza y no hay dominio interior. Descansar no es holgazanear. Descansar es crear un espacio de renovación para que la mente y el cuerpo vuelvan a alinearse con lo que importa. Hoy confundimos entretenimiento con descanso, y ese es un error que envejece más rápido que los años. Pasar horas frente a pantallas, consumiendo estímulos incesantes, no es descanso, es distracción. Y la distracción permanente fatiga al cerebro, debilita la atención y nos hace sentir más viejos de lo que realmente somos. Piénsalo así: el cuerpo humano es como un arco. Si lo tensas sin pausa, llega un punto en que se quiebra. Séneca lo expresó con una metáfora poderosa: incluso la cuerda del arco debe aflojarse de vez en cuando, de lo contrario se rompe.
Nosotros hacemos lo contrario. Mantenemos la cuerda tirante, exigimos sin dar tregua, y luego nos sorprendemos cuando aparecen la enfermedad, el agotamiento o la pérdida de vitalidad. La falta de descanso consciente acelera el envejecimiento de tres maneras claras. La primera, en el plano físico, el sistema inmunológico se debilita, la piel pierde luminosidad, los órganos trabajan forzados. La segunda, en el plano mental, la memoria falla, la concentración disminuye, el estado de ánimo se vuelve más frágil. Y la tercera, en el plano espiritual, perdemos el contacto con lo esencial, vivimos como si la vida fuera un torbellino interminable, sin detenernos a contemplar lo que realmente vale la pena. El estoicismo no propone un descanso pasivo, sino un descanso que fortalezca el alma. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y descansar de manera consciente es un acto de autodominio. Es decidir que no vas a dejar que las demandas externas te consuman por completo, que reservarás un tiempo para ti, para la reflexión, la calma y la serenidad. Hoy en día, muchas personas envejecen prematuramente porque nunca se detienen. Despiertan con el teléfono en la mano, corren de una obligación a otra, terminan la jornada exhaustos y aún así sienten culpa por descansar. Ese círculo vicioso les roba años de vida y les impide cultivar lo que los estoicos llamaban ataraxia, la tranquilidad del alma. Si quieres romper con este hábito que acelera tu envejecimiento, comienza por algo sencillo. Dedica cada día unos minutos al silencio consciente. No necesitas viajes costosos ni retiros lejanos. Basta con cerrar los ojos, respirar profundamente y permitir que tu mente se asiente. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, suéltalos como si fueran hojas arrastradas por el río. Ese pequeño acto es más rejuvenecedor que horas de entretenimiento vacío. El descanso consciente también puede encontrarse en la naturaleza. Caminar en silencio, escuchar el viento, mirar el cielo. Marco Aurelio encontraba paz observando el movimiento de los astros, porque comprendía que el universo sigue su curso más allá de nuestras preocupaciones. Al mirar lo vasto, nuestras ansiedades se encogen y en esa proporción justa, el alma descansa. Recuerda, no es el trabajo lo que envejece, sino el exceso sin tregua. No es la acción lo que consume, sino la incapacidad de detenernos. Somos como corredores que nunca aceptan parar en la meta, que siguen corriendo aunque no haya camino, hasta que el cuerpo colapsa. El descanso consciente es reconocer que detenerse también es parte de avanzar. Por eso, el hábito número 15 que debes abandonar si no quieres envejecer más rápido es precisamente ese: vivir sin descanso consciente. Aprende de los estoicos a cultivar pausas que nutran, no distracciones que agoten. Afloja la cuerda del arco, no para abandonar la lucha, sino para mantenerla firme el tiempo necesario. Porque envejecer con serenidad no significa acumular años, sino saber administrarlos. Y el descanso consciente es la herramienta que te permitirá vivir no solo más tiempo, sino con mayor claridad, energía y juventud interior. Hábito número 14. El exceso de quejas. Pocas cosas desgastan más rápido a una persona que la costumbre de quejarse constantemente. La queja es como un ácido que lentamente corroe la vitalidad interior, debilitando el ánimo, consumiendo la energía y proyectando una imagen de cansancio prematuro. Quien vive quejándose envejece más rápido, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Los estoicos fueron muy claros en esto. No debemos desgastar nuestra vida con lamentos por lo que no está bajo nuestro control. Epicteto repetía una enseñanza fundamental. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Si confundes unas con otras, terminarás en la infelicidad,
Y la queja es justamente la confusión llevada al extremo. Nos quejamos del clima, del tráfico, de los demás, de la política, de lo que ocurre lejos de nosotros. Cada queja es un desperdicio de energía vital. Imagina un recipiente con agua clara que representa tu fuerza interior. Cada vez que te quejas, derramas unas gotas de esa agua. Puede parecer poco al principio, pero al cabo de los años, el recipiente queda casi vacío. Eso es lo que ocurre con quienes hacen de la queja un hábito diario. Poco a poco pierden la vitalidad, se vuelven más frágiles, más cansados, más viejos de espíritu. Séneca advertía en sus cartas: nada es más miserable que un alma que se lamenta de todo. Y tenía razón. Porque la queja no solo desgasta a quien la pronuncia, sino también a quienes la escuchan. Una persona que se queja constantemente envejece doble, primero porque carga con el peso de sus propios lamentos, y segundo, porque aleja a los demás, perdiendo así la compañía y el apoyo que rejuvenecen el corazón. Hoy en día, muchos confunden la queja con la reflexión crítica. Reflexionar es sano. Quejarse sin acción es veneno. Reflexionar abre caminos de mejora. Quejarse perpetúa la impotencia. Reflexionar fortalece, la queja debilita. Esa diferencia la entendían los estoicos. En vez de lamentarse por lo que no podían cambiar, dedicaban su energía a transformar lo que sí estaba en sus manos. El exceso de quejas acelera el envejecimiento de tres maneras evidentes. La primera, en el plano emocional, genera un estado constante de frustración y resentimiento. La segunda, en el plano social, deteriora las relaciones, porque nadie disfruta estar cerca de quien solo transmite amargura. Y la tercera, en el plano físico, los estudios modernos han confirmado lo que los antiguos intuían, que la negatividad crónica eleva el estrés, altera el sueño y desgasta el sistema nervioso. Marco Aurelio, enfrentando pestes y guerras, podía haberse quejado sin descanso. Sin embargo, escribió en sus meditaciones: si está en tu poder, corrígelo. Si no lo está, acepta con serenidad lo que la naturaleza dispone. Esta frase resume la actitud estoica: actuar donde se puede y aceptar donde no. La queja, en cambio, es quedarse atrapado en un punto intermedio, sin actuar ni aceptar, y esa tensión constante consume la juventud del alma. Mira a tu alrededor. Hay personas que parecen más viejas de lo que son, y no por arrugas o canas, sino por el peso de sus quejas. Su lenguaje corporal se curva, sus ojos pierden brillo, sus gestos transmiten cansancio. Y también conoces a personas mayores que, aunque llevan muchas décadas a cuestas, irradian frescura y energía. La diferencia está en la actitud. Una vida de quejas arruga el alma mucho antes de arrugar la piel. El remedio estoico contra este hábito es la gratitud y la acción. La gratitud es el antídoto de la queja, porque quien agradece no tiene espacio para lamentarse. Y la acción es el sustituto, porque quien actúa no malgasta energía en palabras vacías. Séneca decía: la vida no es corta, pero la hacemos corta cuando la desperdiciamos. Y la queja es exactamente eso, un desperdicio de vida. Para romper con este hábito, comienza por un ejercicio simple. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, detente y pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, suelta. Y añade una práctica diaria. Al final del día, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. No importa lo pequeñas que sean. Un gesto amable, un instante de calma, una lección aprendida. Esa práctica, repetida con disciplina, rejuvenece el alma más que cualquier medicina externa. Recuerda, la queja es un veneno lento, una arruga del espíritu que se multiplica con los años. El silencio sereno
y la gratitud consciente son los bálsamos que devuelven frescura y energía. Por eso, el hábito número 14 que te hace envejecer más rápido es vivir en la queja, y el camino estoico para superarlo es claro: menos lamentos, más gratitud y más acción. Hábito número 13. Descuidar la alimentación de la mente. Cuando pensamos en envejecimiento, solemos enfocarnos en el cuerpo: arrugas, cansancio, pérdida de fuerza. Sin embargo, pocas cosas aceleran tanto el deterioro de una persona como descuidar la alimentación de su mente. Una mente que no se nutre se marchita, pierde flexibilidad, se vuelve rígida, temerosa y frágil. Y una mente envejecida prematuramente arrastra al resto del ser hacia la decadencia. El estoicismo siempre consideró la mente como el centro de la vida. Epicteto, que pasó de la esclavitud a la enseñanza filosófica, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esta afirmación revela algo profundo. La manera en que interpretamos la realidad depende de la salud de nuestra mente. Y si no la cultivamos, si no la entrenamos, nuestras interpretaciones se vuelven torpes, negativas y autodestructivas. Hoy vivimos rodeados de estímulos superficiales. Pasamos horas consumiendo información rápida, vacía, diseñada para entretener pero no para nutrir. Noticias alarmistas, videos cortos, distracciones constantes. Todo ello es como una dieta de comida chatarra para la mente. Satisface en el momento, pero deteriora con el tiempo. Así como un cuerpo mal alimentado se debilita, una mente mal nutrida envejece antes de lo esperado. Marco Aurelio, en medio de batallas y tensiones, dedicaba tiempo cada día a escribir sus reflexiones en un cuaderno personal. No lo hacía para publicar, sino para mantener su mente clara, firme y disciplinada. Ese hábito de alimentarse con pensamiento profundo le permitió gobernar con serenidad en circunstancias extremas. Nosotros, en cambio, rara vez damos espacio a la lectura seria, a la contemplación o al estudio disciplinado. Descuidar la alimentación de la mente acelera el envejecimiento de 3 formas principales. Primero, porque nos vuelve esclavos de los impulsos. Reaccionamos sin pensar. Vivimos dominados por emociones momentáneas. Segundo, porque reduce nuestra capacidad de adaptación. Una mente rígida se quiebra ante los cambios y la vida moderna es cambio constante. Tercero, porque apaga la chispa de la curiosidad, y sin curiosidad no hay vitalidad. Quien deja de aprender comienza a morir en vida. Séneca advertía en una de sus cartas: el ocio sin estudio es muerte y sepultura en vida. Esa frase es contundente. Vivir sin alimentar la mente es arrastrarse en la existencia como un cuerpo sin alma. Y eso envejece más que cualquier arruga o dolencia física. Hoy vemos a personas jóvenes que parecen ancianas en su manera de pensar. Se encierran en prejuicios, repiten frases vacías, se vuelven incapaces de reflexionar. Y también vemos ancianos cuya vitalidad sorprende porque nunca dejaron de aprender, porque se mantuvieron curiosos, abiertos, dispuestos a pensar de manera nueva. La diferencia está en el alimento que le dieron a su mente. Romper con este hábito exige disciplina, pero no complicación. No se trata de pasar horas en bibliotecas polvorientas, sino de elegir con conciencia lo que consumes. Cambia unos minutos de redes sociales por unos minutos de lectura estoica. Dedica un rato cada día a escribir tus pensamientos, como hacía Marco Aurelio. Escucha más y habla menos, porque cada conversación puede ser una oportunidad de aprendizaje. El estoicismo nos recuerda que la mente es como un jardín. Si no siembras semillas buenas, crecerán malezas, y esas malezas son los pensamientos negativos, los prejuicios y los miedos que envejecen el alma. Cultiva tu jardín con textos que eleven tu espíritu,
con reflexiones que fortalezcan tu carácter, con silencios que den espacio a la claridad. El hábito número 13 que te hace envejecer más rápido es, entonces, descuidar la alimentación de tu mente. Y el camino estoico para superarlo es claro: leer, reflexionar, escribir, aprender. Alimenta tu mente cada día con ideas que te fortalezcan, porque una mente viva mantiene joven a todo el ser. Hábito número 12. La prisa constante. Vivimos en una época que idolatra la velocidad. Todo debe hacerse rápido, trabajar rápido, comer rápido, contestar rápido, decidir rápido. La prisa se ha convertido en una forma de vida y, lo que es peor, en una forma de identidad. Muchos se sienten orgullosos de vivir ocupados, de no tener tiempo para nada, como si estar siempre apurados fuera un signo de importancia. Sin embargo, la realidad es que la prisa constante es un veneno silencioso que desgasta el cuerpo, agota la mente y acelera el envejecimiento. Los estoicos entendían bien la importancia del ritmo en la vida. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la vida de cada hombre es breve, aprovecha el presente con sobriedad y dignidad. Esa frase encierra una advertencia. Si vivimos corriendo de un lado a otro, nunca habitamos el presente, y eso nos roba no solo serenidad, sino también años de vida. La prisa nos arranca de la experiencia real y nos sumerge en una ansiedad que se refleja en el rostro, en el cuerpo y en el alma. Cuando una persona vive con prisa, su respiración se acelera, sus músculos se tensan, su mente salta de un pensamiento a otro. Ese estado permanente de alerta activa hormonas de estrés que desgastan el organismo. Es como si el cuerpo estuviera en guerra contra el tiempo, una guerra que nunca puede ganar, y ese combate constante envejece prematuramente, aunque la persona tenga pocos años en el calendario. Séneca decía: no tenemos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos mucho. La prisa es precisamente ese desperdicio. Corremos tanto que nunca vivimos realmente lo que estamos haciendo. Comemos sin saborear, conversamos sin escuchar, viajamos sin contemplar, trabajamos sin propósito. Y cuando la vida pasa de esa manera, no solo se nos escapa, también se nos agota. El hábito de la prisa constante acelera el envejecimiento en 3 dimensiones. En el plano físico, produce cansancio crónico, insomnio y desgaste cardiovascular. En el plano mental, genera ansiedad, impaciencia y dificultad para concentrarse. Y en el plano espiritual, nos roba la capacidad de estar presentes, de disfrutar lo simple, de vivir con calma. Es como vivir en un constante mañana, olvidando el único tiempo que realmente tenemos, el ahora. Los estoicos proponían un antídoto sencillo y profundo: la práctica de la atención plena, de vivir cada acción con total presencia. Epicteto aconsejaba: no digas que harás tal cosa mañana, haz lo que está en tu poder ahora. Esta enseñanza nos recuerda que la prisa es una ilusión, porque siempre estamos tratando de correr hacia un futuro que aún no existe. La verdadera fuerza está en habitar el presente con calma y disciplina. Mira a las personas que siempre viven apuradas. Sus rostros parecen más cansados, sus gestos más tensos, sus conversaciones más vacías. Ahora piensa en quienes caminan con serenidad, que saben detenerse a mirar el cielo, que escuchan sin interrumpir, que trabajan sin ansiedad. ¿Quiénes parecen más jóvenes, incluso si sus años son mayores? La respuesta es clara: la serenidad rejuvenece, la prisa envejece. Para romper con este hábito, comienza por un ejercicio práctico. Cada día, elige una actividad cotidiana para realizarla con plena atención, sin prisa. Puede ser comer, caminar, escribir o incluso respirar. Hazlo con calma, como si tu vida dependiera de ese instante.
notarás cómo cambia tu experiencia, cómo el tiempo parece expandirse, cómo tu cuerpo se relaja. Ese es el descanso del alma que el estoicismo siempre defendió. La vida no se mide por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la calidad con que las vivimos. El hábito número 12 que te hace envejecer más rápido es la prisa constante. El camino estoico para superarlo es cultivar la presencia, la calma y la sobriedad. Porque quien aprende a caminar sin prisa descubre que el tiempo se vuelve más amplio y en ese espacio la juventud interior florece. Hábito número 11. Guardar rencor. El rencor es una carga invisible pero pesada. Quien lo lleva consigo lo sabe. Basta recordar un viejo agravio para sentir cómo el cuerpo se tensa, cómo el ánimo se ensombrece, cómo el corazón late más rápido. Esa carga, sostenida día tras día, envejece. No solo marchita la serenidad del alma, sino que también desgasta al cuerpo, que permanece atrapado en una tensión constante. Los estoicos comprendían que el rencor es una forma de esclavitud. Epicteto lo expresó con claridad. Si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que otros hacen o dejan de hacer. El rencor es exactamente lo contrario. Es mantener nuestra atención, nuestra energía y nuestra vida atada a lo que alguien más hizo en el pasado. Es vivir como prisioneros de una herida que, en lugar de sanar, frotamos una y otra vez hasta que se infecta. Séneca advertía que la ira prolongada era una de las pasiones más destructivas. Decía, la ira, cuando persiste, se convierte en odio, y el odio es una enfermedad del alma. Esa enfermedad, como toda dolencia crónica, consume años de vida. El rostro de quien guarda rencor se endurece, su mirada se apaga, sus gestos se vuelven ásperos. Es un envejecimiento silencioso, pero evidente. El rencor envejece en 3 niveles. Primero, en lo físico. Mantiene altos niveles de estrés, afecta al corazón, deteriora el sistema inmunológico. Segundo, en lo mental. Alimenta pensamientos repetitivos, obstaculiza la claridad, reduce la creatividad. Y tercero, en lo espiritual. Impide la paz, nos aleja de la virtud, nos mantiene atados a lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio, que enfrentó traiciones incluso de personas cercanas, escribió en sus meditaciones: cuando te hagan daño, piensa, cada uno actúa según su comprensión del bien y del mal. No me corresponde a mí cargar con su error. Esa actitud es profundamente liberadora, porque transforma la herida en comprensión y la comprensión en serenidad. Hoy vemos cómo el rencor envejece a quienes lo sostienen. Personas que llevan años hablando de la misma ofensa, del mismo conflicto, del mismo dolor. Sus palabras parecen congeladas en el tiempo, pero sus cuerpos muestran el desgaste. En cambio, quienes han aprendido a perdonar o al menos a soltar, conservan frescura en la mirada, ligereza en los gestos, vitalidad en el corazón. Perdonar no significa aprobar lo que se hizo, ni olvidar lo ocurrido. Perdonar, desde una perspectiva estoica, es simplemente soltar el peso que no nos corresponde cargar. Es reconocer que no tenemos poder sobre las acciones pasadas de otros, pero sí tenemos poder sobre cómo elegimos vivir hoy. El ejercicio práctico que puedes aplicar es sencillo. Cada vez que recuerdes un agravio, repite para ti mismo: eso pertenece al pasado, no a mi presente. Luego, pregúntate: ¿qué está bajo mi control ahora? Esa pregunta es el bálsamo estoico que desarma al rencor, porque nos devuelve al terreno de lo posible, al único tiempo real. Este instante. El hábito número 11 que te hace envejecer más rápido es guardar rencor. El camino estoico para superarlo es aprender a soltar, comprender y redirigir la energía hacia lo que sí está bajo nuestro control. Porque la verdadera juventud no es la ausencia de años, sino la ligereza de un alma que no arrastra cadenas innecesarias.
Hábito número 10. Descuidar el cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo en la vida. No es un templo de culto narcisista ni una máquina que deba rendir sin descanso, sino el instrumento que nos permite vivir, aprender, servir y alcanzar la virtud. Sin embargo, uno de los malos hábitos más extendidos y que acelera el envejecimiento más de lo que creemos es descuidar el cuerpo. No hablo únicamente de la falta de ejercicio o de una alimentación deficiente, sino de algo más profundo. Tratar al cuerpo como si fuera algo secundario, como si no tuviera valor, olvidando que nuestra mente, nuestra razón y nuestro carácter dependen en gran medida de su equilibrio. Los estoicos nunca fueron hedonistas, obsesionados con el cuerpo, pero tampoco lo ignoraron. Entendieron que el cuidado corporal no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir con virtud. Marco Aurelio lo expresó con claridad. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos, pero el cuerpo refleja la manera en que vivimos. Cuidar el cuerpo, entonces, no es una cuestión de vanidad, sino de responsabilidad. El descuido corporal se manifiesta de muchas formas: inactividad física, exceso de comida o bebida, falta de descanso, abuso de sustancias, negligencia en la salud, incluso posturas corporales que transmiten derrota. Cada uno de estos aspectos, repetidos día tras día, aceleran el deterioro del organismo y también del espíritu, porque el cuerpo y el alma, aunque distintos, se influyen mutuamente. Un cuerpo débil genera una mente cansada, y una mente agotada tiñe al cuerpo de decadencia. Séneca advertía que el filósofo debía cuidar su cuerpo, pero sin esclavizarse a él. Se debe cuidar el cuerpo con la disciplina suficiente como para que sirva al alma en su misión más elevada. Aquí está la clave. El cuerpo es un sirviente de la razón. No lo cuidamos para adorarlo, sino para que nos permita vivir mejor, pensar mejor, actuar mejor. Epicteto, que sufrió una pierna fracturada y coja de por vida, entendía bien esta relación. Decía que lo importante no es tener un cuerpo perfecto, sino un cuerpo disciplinado, capaz de obedecer a la voluntad de la mente. La negligencia corporal es una forma de debilidad, porque quien no puede gobernar su cuerpo difícilmente puede gobernar su espíritu. El envejecimiento acelerado por descuidar el cuerpo se da en 3 planos inseparables. En el plano físico, la falta de movimiento convierte los músculos en fibras débiles, los huesos en estructuras frágiles, el corazón en un órgano fatigado. Una mala alimentación intoxica la sangre, desgasta los órganos, apaga la vitalidad. La negligencia en el descanso impide la regeneración celular. Todo esto hace que el cuerpo envejezca antes de tiempo, que la energía se reduzca, que la postura se encorve y que la persona luzca más años de los que tiene. En el plano mental, un cuerpo descuidado influye directamente en la mente. El exceso de azúcar, alcohol o grasas deteriora la capacidad de concentración. La falta de ejercicio disminuye la oxigenación cerebral, lo que afecta la memoria y la creatividad. La negligencia en el sueño produce irritabilidad, falta de paciencia y menor claridad. Una mente cansada en un cuerpo débil se siente vieja, aunque la persona sea joven en edad. Y en el plano espiritual, el descuido corporal es una forma de desprecio hacia uno mismo. Envía el mensaje silencioso de que no valoramos la vida que se nos ha dado. Y ese desprecio apaga la motivación, debilita la disciplina y corroe la virtud. Envejecer no es solo perder fuerza en los músculos, es perder la chispa interior que nos impulsa a actuar con energía y propósito. Piénsalo un momento. ¿Cuántas personas conoces que pasan la mayor parte de su día sentadas frente a pantallas, alimentándose de comida rápida, durmiendo pocas horas y anestesiando su cansancio con café, alcohol o pastillas? Es el retrato de la vida moderna.
Y esa rutina, repetida durante años, envejece más que el calendario. Ves a personas de 30 años con cuerpos que parecen de 50 y a otras de 60 que gracias al cuidado disciplinado irradian vitalidad de 40. La diferencia no está en los genes, sino en los hábitos. Y el hábito número 10 que estamos analizando es precisamente ese: dejar que el cuerpo se deteriore por negligencia. El camino estoico no es obsesión ni indulgencia, sino equilibrio. No se trata de pasar horas en el gimnasio para exhibir músculos, ni de ayunar de forma extrema para presumir disciplina. Se trata de cuidar el cuerpo como cuidarías una herramienta valiosa, mantenerla limpia, afilada, lista para servir. Marco Aurelio decía: el hombre debe erguirse derecho, no ser enderezado por otros. Esta frase, aunque se refiere a la dignidad moral, puede aplicarse también al cuerpo. Quien cuida su postura, su fuerza y su salud, se mantiene erguido por sí mismo, sin depender de ayudas externas. El ejercicio regular, la alimentación sobria y el descanso adecuado son prácticas profundamente estoicas, porque requieren autocontrol, constancia y moderación. No son lujos, son deberes. Y practicarlos rejuvenece no solo al cuerpo, sino también al alma. Si quieres comenzar a romper con este hábito, elige una acción concreta para aplicar desde hoy. No intentes cambiarlo todo de golpe. Séneca recordaba: ningún árbol se hace grande de un día para otro. Escoge algo pequeño y sostenido, caminar 30 minutos diarios, eliminar una bebida azucarada de tu dieta, acostarte media hora antes. Ese pequeño gesto, repetido con constancia, es más estoico y más rejuvenecedor que cualquier cambio drástico sin continuidad. Con el tiempo, verás cómo el cuerpo responde, cómo la mente se aclara, cómo el alma recupera vigor. Y entenderás que cuidar el cuerpo no es un acto de vanidad, sino de justicia, justicia contigo mismo, con la vida que se te ha otorgado, con la razón que habita en ti. El hábito número 10 que te hace envejecer más rápido es descuidar el cuerpo. El cuerpo es el instrumento del alma. Y dejarlo caer en la negligencia es una forma de traición hacia ti mismo. Los estoicos nos invitan a tratarlo con respeto, sin adoración, pero tampoco con desprecio. Mantenerlo fuerte, sobrio y disciplinado no es un lujo, sino un deber. Porque envejecer dignamente no significa acumular años en debilidad, sino recorrer el camino con la firmeza de un cuerpo que responde, con la claridad de una mente despierta y con la serenidad de un espíritu que aún arde con propósito. Hábito número 9. Vivir comparándose con los demás. Uno de los hábitos más destructivos y que acelera el envejecimiento interior es el de vivir en constante comparación con los demás. Nada roba más rápido la paz que medir nuestra vida con la vara ajena, que observar lo que otros tienen, logran o aparentan y sentir que nosotros quedamos por debajo. Esa comparación permanente es una forma de tortura que desgasta la mente, arruga el alma y deja una huella de cansancio en el cuerpo. Los estoicos fueron claros en este punto. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la tranquilidad llega cuando dejamos de mirar lo que dicen o hacen los demás y nos enfocamos en lo que está bajo nuestro control. Compararse es, en esencia, un abandono de nuestro propio dominio, porque dejamos que el valor de nuestra vida dependa de estándares externos, variables y muchas veces superficiales. Al hacerlo, entregamos el timón de nuestra serenidad en manos ajenas. La comparación constante envejece porque produce un estado de insatisfacción crónica. No importa lo que logres, siempre habrá alguien que tenga más, que parezca más joven, más exitoso, más admirado. Esa carrera no tiene meta, porque siempre se corre contra una sombra que cambia de forma. Séneca decía:
Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cuando vivimos comparándonos, perdemos de vista nuestro propio puerto. Gastamos energía mirando a otros barcos y olvidamos gobernar el nuestro. Ese desgaste silencioso consume años de vida. En lo físico, la comparación genera tensión constante. El estrés de no sentirse suficiente, la ansiedad por querer alcanzar lo que otros tienen, la frustración de nunca estar a la altura, todo ello impacta en el cuerpo. El corazón late más rápido, el sueño se interrumpe, el rostro refleja preocupación. En lo mental, la comparación alimenta pensamientos tóxicos, envidia, resentimiento, inseguridad. La mente se llena de voces ajenas y pierde claridad. En lo espiritual, la comparación nos roba autenticidad. En lugar de vivir desde nuestra esencia, intentamos imitar a otros, y esa falsedad apaga la chispa única que nos mantiene jóvenes de alma. Piensa en la vida moderna. Las redes sociales han multiplicado este hábito hasta niveles enfermizos. En diario vemos imágenes cuidadosamente editadas de vidas ajenas. Viajes, lujos, cuerpos perfectos, sonrisas perpetuas. Y aunque sabemos que son apariencias, caemos en la trampa de compararnos. Eso envejece el corazón, porque genera una sensación constante de carencia. Vemos nuestra vida real, con sus problemas y rutinas, al lado de vidas editadas y sentimos que estamos perdiendo. El resultado es amargura, frustración y cansancio. Epicteto aconsejaba: si quieres progresar, acostúmbrate a ser considerado necio en muchas cosas. Esta enseñanza apunta a lo mismo. No intentes seguir la corriente de lo que todos valoran. Si otros buscan riqueza, fama o placer, no te compares con ellos. Busca lo que está bajo tu control, tu carácter, tu virtud, tu disciplina. Allí nadie puede superarte, porque cada camino es único. Mira a las personas que viven sin compararse. Transmiten frescura, autenticidad, serenidad. Su energía no se desgasta en envidias, sino que se concentra en cultivar lo suyo. En cambio, quienes viven comparándose envejecen rápido. Su rostro refleja amargura, su postura transmite derrota, su espíritu se marchita en una carrera interminable. No es la edad lo que los consume, sino el veneno de la comparación. El remedio estoico es claro: cultivar la gratitud y la autarquía, es decir, la autosuficiencia. Gratitud porque quien agradece lo que tiene no siente carencia frente a lo ajeno. Autosuficiencia porque quien reconoce que lo esencial está en su interior no necesita medirse con nadie más. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están centrados en compararte, vivirás en envejecimiento prematuro. Si tus pensamientos se enfocan en tu propio camino, tu vida se llenará de frescura. Un ejercicio práctico que puedes aplicar es detenerte cada vez que surja la comparación y preguntarte: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Y después, recuerda una cosa concreta que ya posees y que valoras. Esa práctica transforma la envidia en gratitud y la gratitud rejuvenece el alma. El hábito número 9 que te hace envejecer más rápido es vivir comparándote con los demás. La enseñanza estoica es clara. Tu valor no depende de lo que otros logren, sino de cómo gobiernas tu propia vida. Deja de mirar barcos ajenos y toma el timón del tuyo. Allí, en ese dominio, encontrarás la verdadera juventud del espíritu, que no se mide en años ni en apariencias, sino en la serenidad de vivir tu camino sin cadenas ajenas. Hábito número 8. Temer constantemente el juicio ajeno. Uno de los hábitos que más rápido desgasta el espíritu y acelera el envejecimiento interior es vivir atrapado en el miedo al juicio de los demás.
Ese temor se manifiesta en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio forzado. Quien teme lo que los demás piensan de él, deja de vivir su propia vida y comienza a vivir la vida de otros. Esa renuncia a la autenticidad envejece el alma porque le roba frescura, le roba espontaneidad y la encadena a una mirada externa que nunca se puede controlar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Pronto olvidarás todo, pronto todos te olvidarán». Esa frase, lejos de ser pesimista, es liberadora. Nos recuerda que el juicio ajeno es pasajero, que quienes hoy hablan de nosotros mañana estarán ocupados con sus propios asuntos. Sin embargo, el hábito de temer lo que otros piensen convierte cada instante en un escenario de vigilancia, como si siempre hubiera un tribunal invisible juzgándonos. Esa tensión continua arruga la frente, encoge la postura y marchita la alegría. Epicteto enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestro juicio interior y que todo lo demás está fuera de nuestro control. Temer al juicio ajeno es entregar ese dominio sagrado a manos externas. Es como abrir las puertas de tu casa y dejar que cualquiera decida qué muebles mover, qué cuadros colgar y qué objetos tirar. ¿Qué tranquilidad podría haber en un hogar así? De la misma manera, ¿qué juventud puede sostener un alma que vive esclava de opiniones externas? El miedo al juicio envejece en lo físico porque genera tensión constante. El rostro se endurece, el cuerpo se encoge, la respiración se vuelve superficial. Envejece en lo mental porque alimenta la inseguridad, la autocensura y la parálisis. Y envejece en lo espiritual porque sofoca la autenticidad, que es la fuente más pura de vitalidad. Quien no se atreve a ser quien es, empieza a morir un poco cada día. Séneca advertía que una vida vivida, según la opinión de otros, no es vida propia, sino una copia mal hecha. Decía: la mayor esclavitud es vivir dependiendo de la aprobación ajena, y esa esclavitud envejece, porque desgasta la energía en agradar en lugar de vivir. Hoy lo vemos con claridad en las redes sociales, donde muchas personas miden su valor en me gusta, comentarios y seguidores. Cada publicación es un examen, cada silencio es un motivo de ansiedad. Esa carrera por agradar consume más juventud que los años. Imagina la diferencia. Una persona que actúa siempre pensando en el juicio de los demás, camina con pasos cautelosos, su mirada busca aprobación, su energía se dispersa en complacer. Otra persona que vive según su razón y virtud, camina con serenidad, su mirada es firme, su energía se concentra en lo esencial. ¿Cuál de las dos transmite frescura y fuerza, aunque sea mayor en edad? La respuesta es evidente. La autenticidad rejuvenece, la sumisión al juicio envejece. El remedio estoico es cultivar la indiferencia hacia lo que no depende de ti. Epicteto repetía: si alguien habla mal de ti y es verdad, corrígete. Si es mentira, no le hagas caso. Esta enseñanza es oro puro. Si la crítica revela un defecto real, es una oportunidad de mejora. Si es una mentira, no merece tu atención. En ambos casos, el miedo se disuelve, porque la opinión ajena deja de tener poder sobre tu alma. Practicar esta actitud rejuvenece porque libera. Cuando vives según tu razón, tu virtud y tu disciplina, la energía que antes gastabas en complacer se convierte en fuerza para crear, para aprender, para amar. Esa energía es juventud porque mantiene al alma ligera. La ligereza no viene de los años, sino de la libertad interior. El hábito número 8 que te hace envejecer más rápido es temer constantemente el juicio ajeno. La enseñanza estoica es clara. Deja que los demás piensen lo que quieran, porque no está en tus manos controlarlo. Vive según la razón. Cultiva tu virtud y camina erguido en tu propio camino. Allí encontrarás una fuerza que ningún juicio puede marchitar,
Una juventud que no depende del espejo ni de las opiniones, sino de la serenidad de ser quien eres sin cadenas. Hábito número 7. Resistirse al dolor. El dolor es una parte inevitable de la existencia. Ningún ser humano puede escapar de él. Llega en forma de enfermedad, de pérdida, de fracaso, de decepción. Sin embargo, lo que más envejece no es el dolor en sí, sino la resistencia inútil contra él. Resistirse al dolor, rechazarlo como si fuera una injusticia intolerable, es un hábito que desgasta más que el propio sufrimiento. Esa resistencia tensa el cuerpo, consume la mente y apaga el espíritu. Los estoicos nos recordaron una y otra vez que el dolor, aunque inevitable, no tiene poder sobre nosotros si no se lo otorgamos. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos de ellas. El dolor físico puede ser intenso, pero la mente es la que lo multiplica con quejas, lamentos y miedos. Resistirse al dolor es añadir un peso extra al sufrimiento. Es como si, además de cargar la herida, cargáramos también con la protesta contra ella. Marco Aurelio, que soportó enfermedades y pérdidas familiares, escribió: «Si no está en tu poder cambiarlo, ¿por qué sufrir 2 veces, tanto por lo que ocurre como por tu resistencia?» Esa reflexión es profunda. El dolor inevitable es una carga que debemos aceptar con serenidad. Resistirse es como intentar detener la lluvia con las manos, una lucha inútil que solo produce cansancio y envejecimiento prematuro. El hábito de resistirse al dolor envejece de varias maneras. En el cuerpo genera tensión crónica, contracciones musculares, insomnio y fatiga. En la mente alimenta pensamientos circulares de queja, resentimiento y victimismo. En el espíritu debilita la fortaleza y marchita la dignidad. Una persona que huye del dolor a toda costa se vuelve frágil, temerosa y dependiente. Su alma envejece porque no aprende a resistir con firmeza, sino a escapar. Séneca, que padeció destierros, enfermedades y finalmente la orden de quitarse la vida, escribió: «El dolor es ligero si no lo amplificas con la imaginación». Esa frase contiene un antídoto estoico: aceptar el dolor en su medida sin añadirle capas de miedo y resistencia. Quien logra esto mantiene una frescura interior que sorprende, porque no es la ausencia de dolor lo que rejuvenece, sino la capacidad de atravesarlo con serenidad. En la vida moderna, este hábito se observa con claridad. Personas que convierten cada dificultad en una tragedia personal, que rehuyen cualquier incomodidad, que buscan anestesiar todo malestar con distracciones, sustancias o quejas interminables. Esas personas envejecen rápido porque su alma nunca descansa, siempre está luchando contra lo inevitable. En cambio, quienes aceptan el dolor como parte de la existencia conservan una fortaleza que ilumina su rostro, su postura y su mirada. El camino estoico no consiste en buscar el dolor, sino en aprender a convivir con él. El entrenamiento mental que proponían los sabios era imaginar con serenidad la posibilidad de la pérdida, de la enfermedad, de la dificultad. No para vivir con miedo, sino para estar preparados y no resistirse cuando llegara el momento. Epicteto decía: «Cuando beses a tu hijo, recuerda que puede morir mañana». No es crueldad, es amor consciente, es aceptar la fragilidad de la vida para vivirla con más plenitud y menos resistencia. Quien se entrena de esta manera no envejece con las heridas de la vida, sino que rejuvenece con cada prueba, porque cada dolor atravesado con serenidad fortalece el carácter, y un carácter fuerte es el mejor escudo contra el desgaste del tiempo. La juventud no está en la piel lisa, sino en el alma que sabe resistir sin quebrarse. El hábito número 7 que te hace envejecer más rápido es resistirse al dolor. La sabiduría estoica nos invita a aceptarlo con dignidad,
a no añadir sufrimiento al sufrimiento, a no luchar contra lo inevitable. El dolor pasará, pero la serenidad que cultivamos frente a él permanecerá. Y esa serenidad es la que mantiene joven al espíritu, incluso cuando el cuerpo ya muestre las huellas de los años. Hábito número 6. No dominar los pensamientos. Entre todos los hábitos que envejecen el alma, pocos son tan destructivos como dejar que la mente corra sin control, que los pensamientos se conviertan en dueños en lugar de servidores. Quien no domina su mente vive atrapado en preocupaciones, recuerdos amargos, miedos anticipados y deseos desordenados. Esa tormenta interior no solo consume la energía vital, sino que acelera el envejecimiento porque roba la paz y genera un cansancio que se refleja en todo el ser. Los estoicos consideraban el dominio de la mente como la verdadera libertad. Epicteto enseñaba: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y añadía que lo que está en nuestro poder no son los sucesos, sino nuestras opiniones sobre ellos. El hábito de no dominar los pensamientos es olvidar esta verdad y dejar que cada estímulo externo gobierne nuestra calma interior. Es vivir como una barca a la deriva, agitada por cualquier viento, en lugar de navegar con rumbo propio. Marco Aurelio, que enfrentó guerras, pestes y traiciones, escribía cada noche en sus meditaciones recordatorios para sí mismo: tu vida es lo que hacen de ella tus pensamientos. Esta frase es sencilla, pero contiene una fuerza enorme. Una vida gobernada por pensamientos desordenados es una vida envejecida prematuramente. Una vida gobernada por pensamientos sobrios y disciplinados es una vida fresca y fuerte, sin importar la edad del cuerpo. Cuando no dominas tu mente, envejeces de 3 formas. En lo físico, el cuerpo se llena de tensión, el sueño se altera, la respiración se vuelve corta. En lo mental, surgen la ansiedad, la dispersión y la falta de concentración. En lo espiritual, pierdes contacto con lo esencial, porque la mente llena de ruido no permite escuchar la voz de la razón. Es como vivir en una casa con 1000 ventanas abiertas. El polvo, el viento y el ruido entran sin control, y pronto ese hogar se convierte en un lugar inhabitable. Séneca advertía sobre la dispersión mental cuando decía: donde quiera que te encuentres, ocúpate de estar plenamente allí. Esa frase señala un ejercicio práctico: volver al presente, no dejar que la mente se disperse en pasados que ya no existen o futuros que todavía no han llegado. Una mente dominada por la disciplina del presente se mantiene joven porque no se desgasta en fantasmas. Una mente sin control se marchita porque vive en todas partes menos en el ahora. La vida moderna intensifica este hábito nocivo. Estamos rodeados de distracciones diseñadas para captar nuestra atención. Notificaciones, anuncios, mensajes, noticias. Cada una de ellas se convierte en un pensamiento que interrumpe, que exige, que desvía. Y así pasamos el día saltando de una idea a otra, agotados, incapaces de sostener la calma. Ese agotamiento es envejecimiento interior. Vemos a personas jóvenes con miradas cansadas, incapaces de concentrarse ni de disfrutar el silencio. Eso no es juventud, es vejez prematura causada por la falta de dominio mental. El remedio estoico es el entrenamiento constante de la mente. Marco Aurelio practicaba la escritura reflexiva. Epicteto aconsejaba examinar cada pensamiento antes de aceptarlo. No digas que es difícil, di que no has practicado lo suficiente. La clave es la práctica diaria. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente se fortalece con la vigilancia atenta de los pensamientos. Cada vez que una idea negativa aparezca, obsérvala, cuestiónala y decide si merece un lugar en tu mente. Si no, déjala ir como una nube que se disipa en el cielo.
El hábito número 6 que te hace envejecer más rápido es no dominar los pensamientos. La enseñanza estoica nos muestra el camino: disciplina, presencia y vigilancia constante de la mente. Una mente dominada por la razón se mantiene fresca, clara y fuerte, y esa claridad es juventud verdadera. Porque no importa cuántos años tenga tu cuerpo, si tu mente es serena, tu alma irradiará vitalidad y paz. Hábito número 5. Temer constantemente al futuro. Uno de los hábitos más desgastantes y que más rápido envejece el alma es vivir con miedo constante al futuro. La mente se adelanta, imagina desgracias, anticipa fracasos, multiplica escenarios oscuros. Esa tensión continua roba energía al presente, marchita la serenidad y convierte cada día en un campo de batalla contra fantasmas que, en la mayoría de los casos, nunca llegarán a existir. Temer al futuro es cargar con un peso doble, el de lo que ya exige el presente y el de lo que todavía no ha sucedido. Los estoicos fueron implacables al señalar este error. Epicteto recordaba a sus discípulos que no está en nuestro poder controlar lo que vendrá, pero sí gobernar cómo respondemos a lo que ocurre ahora. Marco Aurelio, enfrentando guerras y pestes, escribió en sus meditaciones: no dejes que tu mente divague en lo que pueda suceder mañana. El presente es suficiente con sus propias cargas. Esa enseñanza es profundamente liberadora, porque nos recuerda que el envejecimiento prematuro nace muchas veces de vivir en un tiempo que aún no ha llegado, dejando que el miedo lo invada todo. Cuando una persona teme al futuro de manera constante, su cuerpo lo refleja con tensión, insomnio, fatiga y envejecimiento prematuro. Su mente se llena de ansiedad, pierde concentración, no encuentra descanso ni siquiera en los momentos de calma, y su espíritu se apaga porque el miedo sostenido erosiona la confianza en la vida, en los demás y en sí mismo. Así, aún siendo joven, esa persona transmite cansancio, arrugas emocionales y un peso que hace que parezca mayor de lo que es. Séneca advirtió con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Este pensamiento señala que el miedo al futuro no es otra cosa que una obra de teatro creada por nuestra mente. Inventamos escenarios y luego nos torturamos como si ya fueran reales. Y esa tortura interna es la que envejece más rápido que los años. La vida moderna alimenta este hábito de manera constante. Noticias alarmistas, crisis económicas, predicciones catastróficas, redes sociales que multiplican el miedo. Todo parece diseñado para mantenernos en alerta, como si el futuro fuera siempre una amenaza. Pero los estoicos sabían que el futuro nunca está bajo nuestro control. Lo único que poseemos con certeza es este instante, y malgastarlo en temores es la mayor forma de desperdicio vital. Imagina a dos personas. Una de ellas teme siempre lo que vendrá. Piensa en enfermedades, en pérdidas, en fracasos. Vive en tensión y esa tensión se nota en su rostro, en su postura, en su voz. La otra acepta que el futuro es incierto y que no puede controlarlo. Se concentra en lo que tiene delante, hace lo que debe hacer, cultiva serenidad. ¿Quién de los dos parece más joven, aunque tenga más años? Sin duda, aquel que vive el presente sin miedo. La confianza rejuvenece, la ansiedad envejece. El remedio estoico contra este hábito es la práctica de la premeditación y de la aceptación. La premeditación consiste en reflexionar de antemano sobre las dificultades posibles, no para vivir con miedo, sino para no ser sorprendidos ni derrumbados cuando lleguen. Epicteto aconsejaba: cuando beses a tu hijo, recuerda que puede morir mañana. No es crueldad, es sabiduría, recordar que todo es frágil para vivir con mayor plenitud. Y la aceptación consiste en abrazar lo que ocurra, sabiendo que el futuro pertenece a la naturaleza, no a nuestra voluntad.
El hábito número 5 que te hace envejecer más rápido es temer constantemente al futuro. La sabiduría estoica nos recuerda que la juventud del alma no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de vivir el presente con serenidad, confiando en que el futuro traerá lo que deba traer. Quien suelta el miedo rejuvenece, porque su energía no se dispersa en fantasmas, sino que se concentra en lo único real, este instante. Hábito número 4. Buscar siempre la aprobación externa. Uno de los hábitos más desgastantes y que acelera de manera invisible el envejecimiento es vivir buscando la aprobación de los demás. La persona que necesita constantemente ser validada por los otros entrega su paz, su tiempo y su energía a algo que nunca podrá controlar, la opinión ajena. Y esa esclavitud no solo roba juventud interior, sino que marchita la dignidad del espíritu. Quien vive buscando ser aprobado nunca se siente suficiente, y esa insatisfacción constante lo desgasta más que el paso de los años. Marco Aurelio, que ocupaba el trono del imperio más poderoso de su tiempo, comprendía lo inútil de esa búsqueda. En sus meditaciones escribió: «Pronto todos habrán olvidado quién eres, como tú olvidarás a quienes te rodean ahora». Esta reflexión, lejos de ser amarga, es profundamente liberadora. Nos recuerda que la aprobación externa es efímera, pasajera, tan frágil como la memoria humana. Vivir en función de ella es como construir sobre arena. Tarde o temprano se derrumba, y mientras tanto consume la energía vital de quien lo intenta. El hábito de buscar siempre la aprobación externa envejece porque genera una tensión constante. El cuerpo se esfuerza en aparentar, en agradar, en adaptarse a expectativas que cambian con cada mirada. La mente se llena de pensamientos ansiosos. ¿Qué pensarán de mí? ¿Habré causado buena impresión? ¿Estaré a la altura? Y el espíritu pierde autenticidad porque en lugar de vivir desde su verdad interior, vive en función de máscaras. Esa falta de autenticidad es un veneno que seca lentamente la frescura del alma. Séneca advirtió: «Es un hombre miserable aquel que depende de lo que otros dicen de él». Y tenía razón, porque depender de la opinión externa es vivir en una cárcel invisible donde las rejas no están hechas de hierro, sino de expectativas ajenas. Esa cárcel envejece porque la persona nunca puede descansar. Siempre está actuando, siempre está bajo examen, siempre está intentando complacer. Ningún cuerpo soporta esa tensión por muchos años sin mostrar huellas de cansancio. Hoy, con las redes sociales, este hábito se ha multiplicado hasta niveles enfermizos. Millones de personas miden su valor en me gusta, en comentarios, en seguidores. Cada foto, cada palabra, cada gesto se convierte en un examen público, y aunque obtengan aprobación, esa satisfacción es breve y superficial. Pronto necesitan más. Es una sed que nunca se sacia. Esa sed constante envejece porque roba serenidad, genera ansiedad y convierte la vida en una persecución interminable. El contraste es evidente. Una persona que vive buscando aprobación refleja en su rostro ansiedad y desgaste. En cambio, quien vive según su razón y su virtud transmite serenidad, incluso en medio de críticas. Esa serenidad rejuvenece, porque la tranquilidad interior se refleja en el cuerpo, en la mirada, en la voz. La autenticidad es un bálsamo contra el envejecimiento. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en no depender de lo que no está bajo nuestro control, y la aprobación de los demás nunca lo es. Puedes actuar con virtud, hablar con verdad, vivir con dignidad, pero no puedes obligar a nadie a aprobarte. Por eso, buscar esa aprobación es una batalla perdida de antemano. El estoico no busca ser aplaudido, busca ser coherente con la razón y con la virtud. Ese es el aplauso que realmente importa y es el único que rejuvenece el alma.
El hábito número 4 que te hace envejecer más rápido es buscar siempre la aprobación externa. La enseñanza estoica nos invita a soltar esa cadena y a vivir de acuerdo con lo que está en nuestro poder. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro carácter. Quien deja de vivir para los demás y empieza a vivir para la virtud, descubre una ligereza interior que se refleja en todo su ser. Esa ligereza es juventud, porque libera al alma de un peso innecesario y la devuelve a la frescura de la autenticidad. Hábito número 3. Rechazar las verdades incómodas. Uno de los hábitos más nocivos y que acelera de manera silenciosa el envejecimiento es rechazar las verdades incómodas. Todos preferimos escuchar palabras agradables, promesas de facilidades, ilusiones que nos pintan la vida más ligera de lo que realmente es. Pero vivir negando la realidad o evitando las verdades duras nos debilita por dentro, nos vuelve frágiles frente a las pruebas y nos roba vitalidad. Envejecer no es solamente cuestión de años en el cuerpo, también es el resultado de huir constantemente de lo que debemos enfrentar. Los estoicos hicieron de la verdad su disciplina central, aunque doliera. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: hoy me encontraré con ingratos, insolentes, envidiosos, astutos. Esa frase no es pesimismo, es preparación. Aceptar que la vida contiene dureza y no disfrazarla con ilusiones fortalece el espíritu. En cambio, quien rechaza estas verdades vive en un estado de permanente sorpresa, siempre decepcionado, siempre dolido, siempre frágil. Esa fragilidad envejece porque desgasta más rápido que la dificultad misma. Séneca advertía: el que se prepara para la vida no sufre los golpes del destino. Aquí se encuentra la clave. Rechazar la verdad incómoda es negarse a prepararse, es vivir en una fantasía que se derrumba al primer viento contrario. Y esa caída constante consume la energía vital. Cada golpe recibido sin preparación se convierte en una arruga más en el alma, en un cansancio que se acumula. El hábito de rechazar verdades incómodas envejece en el plano físico porque alimenta la tensión de la negación. El cuerpo refleja ese choque con enfermedades nerviosas, insomnio, fatiga crónica. En el plano mental genera ansiedad, porque la mente siempre teme lo que evita mirar. En el plano espiritual, corroe la fortaleza, porque un alma que se niega a ver lo real pierde la capacidad de sostenerse con dignidad. Hoy lo vemos con claridad. Muchas personas prefieren distraerse con entretenimiento constante, con noticias superficiales, con estímulos que los alejan de las preguntas profundas, la finitud de la vida, la fragilidad del cuerpo, la inevitabilidad del dolor. Creen que al no pensar en ello se libran del peso, pero en realidad lo multiplican. Porque cuando finalmente esas verdades golpean, los encuentran débiles y la vejez del espíritu aparece mucho antes de lo esperado. Epicteto enseñaba la práctica de la premeditación, reflexionar con serenidad sobre las pérdidas posibles, sobre la muerte, sobre el dolor, no para vivir con miedo, sino para vivir preparados. Esa práctica mantiene el alma joven porque la libera del sobresalto. Quien sabe que la vida es frágil, agradece más lo que tiene. Quien recuerda que puede perder, disfruta más lo presente. Esa gratitud y esa serenidad son las fuentes de una vitalidad que no se marchita. El hábito número 3 que te hace envejecer más rápido es rechazar las verdades incómodas. La enseñanza estoica es mirarlas de frente, aceptarlas como parte inevitable de la vida y convertirlas en maestras. Quien tiene el valor de vivir en la verdad, aunque duela, se mantiene fuerte, sereno y sorprendentemente joven de espíritu. Porque la frescura no viene de huir del dolor, sino de atravesarlo con la claridad de la razón y con la firmeza de la virtud.
Hábito número 2. Huir de la disciplina. Uno de los hábitos más destructivos y que acelera de manera silenciosa el envejecimiento del cuerpo y del alma es huir de la disciplina. El ser humano que evita el esfuerzo, que busca siempre el camino más fácil, que teme a la incomodidad y a la constancia, empieza a deteriorarse desde dentro, porque la falta de disciplina no solo debilita la voluntad, también roba vitalidad, apaga la energía y convierte a la persona en esclava de sus impulsos. Envejecer prematuramente no siempre tiene que ver con el paso de los años. Muchas veces está ligado a la indisciplina que marchita lentamente la fortaleza interior. Los estoicos sabían que la disciplina es el arte de gobernarse a uno mismo. Epicteto enseñaba: nadie es libre si no sabe gobernar. La verdadera libertad entonces no está en hacer lo que uno quiere en cada momento, sino en tener la fuerza de hacer lo que es correcto, aunque cueste. Quien huye de la disciplina envejece porque se convierte en esclavo de sus deseos inmediatos. Come en exceso, se entrega a la pereza, habla sin pensar, cede a emociones destructivas. Ese sometimiento a lo fácil va desgastando poco a poco la frescura de la... Marco Aurelio se imponía a sí mismo el deber de levantarse temprano y cumplir con sus responsabilidades, aunque el cuerpo le pidiera descanso. En sus meditaciones escribía: al amanecer, cuando tengas dificultad para levantarte, di para ti mismo: me levanto a cumplir con mi tarea como hombre. Esa frase refleja que la disciplina no es un lujo, sino una obligación natural. Huir de ella es traicionar lo que somos, y esa traición interior se paga con un envejecimiento que se nota en la mirada apagada y en el espíritu sin dirección. La indisciplina envejece en el plano físico porque el cuerpo se debilita sin ejercicio, se intoxica con excesos y pierde su vigor natural. En el plano mental genera dispersión, incapacidad de concentrarse, falta de orden en los pensamientos. En el plano espiritual, marchita la dignidad, porque un alma que no se exige a sí misma se acomoda, se vuelve perezosa y frágil frente a las dificultades. Una persona indisciplinada envejece más rápido porque se acostumbra a la comodidad, y la comodidad sostenida oxida el carácter. Séneca advertía que el ocio sin control era una forma de muerte en vida. Para él, la disciplina era un camino de rejuvenecimiento, porque mantenía al hombre en movimiento, activo, despierto. Una vida entregada al placer inmediato se consume con rapidez, pero una vida vivida con constancia y autocontrol conserva frescura, incluso en la vejez. La sociedad moderna ha convertido la comodidad en un ídolo. Todo debe ser rápido, fácil y sin esfuerzo. Y ese culto a lo inmediato es un veneno. Quienes caen en él parecen envejecer antes de tiempo, carecen de energía, su cuerpo se deteriora, su mente se embota, su espíritu se apaga. En cambio, quienes cultivan disciplina, aunque cuenten más años, transmiten vitalidad, firmeza y serenidad. El hábito número 2 que te hace envejecer más rápido es huir de la disciplina. La sabiduría estoica enseña lo contrario: abrazar el esfuerzo, cultivar la constancia, gobernar los propios impulsos, porque la disciplina no marchita, al contrario, rejuvenece. Mantiene vivo el fuego interior que nos permite enfrentar la vida con dignidad. Y ese fuego, más que cualquier apariencia física, es el verdadero rostro de la juventud. Hábito número 1: desaprovechar el tiempo. Entre todos los hábitos que aceleran el envejecimiento, ninguno es tan devastador como desperdiciar el tiempo. No hay recurso más valioso, más frágil y más irreemplazable que el tiempo, y sin embargo es lo que más descuidamos. Cada día dejamos escapar horas en distracciones vacías, en preocupaciones inútiles, en actividades que no suman nada a la virtud ni al propósito. Y cada instante perdido es un pedazo de vida que nunca regresa.
Desaprovechar el tiempo es envejecer doblemente. En el cuerpo, porque los años avanzan sin sentido, y en el alma, porque la energía se apaga en lo trivial. Séneca fue el filósofo que más insistió en esta verdad. En su obra De la brevedad de la vida escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho, y añadía que la vida es suficientemente larga si se utiliza bien, pero se acorta de manera miserable cuando la entregamos a lo inútil. Quien vive distraído envejece antes de tiempo, porque al mirar atrás descubre que los días pasaron sin dejar huella, y esa sensación de vacío consume más que las arrugas en el rostro. Marco Aurelio también se lo repetía a sí mismo como un recordatorio diario: eres un alma pequeña que lleva un cuerpo, no malgastes este instante. Para él, cada día era una oportunidad de ejercitar la virtud, de cumplir con el deber, de cultivar serenidad. El tiempo malgastado era la mayor forma de ingratitud hacia la vida. Y esa ingratitud envejece porque mata el entusiasmo y marchita la claridad del espíritu. Desaprovechar el tiempo adopta muchas formas: pasar horas sumergido en entretenimientos vacíos, entregarse a conversaciones sin sentido, vivir atrapado en la nostalgia del pasado o en el miedo del futuro, postergar lo esencial bajo la excusa de que mañana habrá oportunidad. Cada uno de esos hábitos roba juventud, porque la juventud verdadera no está en los músculos fuertes ni en la piel tersa, sino en la intensidad con que se vive cada instante. El alma envejece cuando se acostumbra a la espera eterna, cuando deja para después lo que debe hacerse hoy. La procrastinación es una de las mayores formas de vejez interior, porque genera un cansancio que no viene del trabajo, sino de la inacción. Nada fatiga más que una vida postergada, y nada rejuvenece más que una vida vivida con prontitud, con decisión, con conciencia de la hora. Epicteto enseñaba que cada mañana debíamos recordarnos que el día que empezaba podía ser el último. No para vivir con miedo, sino para vivir con urgencia serena, con gratitud, con atención plena. El estoico no malgasta el tiempo porque sabe que es lo único verdaderamente suyo. Puede perder riquezas, salud, incluso relaciones, pero mientras conserve el tiempo, conserva la posibilidad de vivir con virtud. Y cada momento bien usado es una chispa que mantiene joven el fuego interior. Hoy, en la era de la distracción permanente, este hábito es más visible que nunca. Millones de personas pasan buena parte de su vida deslizando pantallas, atrapados en notificaciones, entreteniéndose sin descanso. Creen que así matan el tiempo, sin darse cuenta de que es el tiempo quien los mata a ellos. Esa entrega constante a lo trivial apaga la frescura de la mente, roba energía al cuerpo y convierte al alma en una sombra cansada. El hábito número 1 que te hace envejecer más rápido es desaprovechar el tiempo. Y la enseñanza estoica es clara: vive con urgencia consciente, como si cada día fuera un regalo irrepetible. Haz lo que la virtud te exige, cultiva tu mente, fortalece tu cuerpo, cuida tu alma. No entregues tu vida a lo que no tiene valor. Cada instante que usas con sabiduría rejuvenece porque llena de sentido el paso de los años. Quien vive plenamente nunca envejece del todo, porque su espíritu permanece encendido más allá de la edad de su cuerpo. El tiempo de este viaje llega a su fin, pero lo que hemos recorrido no es solo una lista de enseñanzas, sino un espejo de la vida misma. Hemos mirado de frente a esos hábitos que silenciosamente nos roban juventud, que marchitan el alma antes de que el cuerpo lo refleje, que nos encadenan a la mediocridad cuando podríamos vivir con dignidad. Lo que se ha revelado aquí no es un conjunto de consejos aislados, sino un recordatorio de que cada decisión, cada gesto, cada pensamiento y cada acción tienen un peso real sobre la forma en que envejecemos. No se trata únicamente de arrugas en la piel
o del paso de los años en el calendario, sino de cómo conservamos o desperdiciamos la energía vital que nos ha sido otorgada. El estoicismo nos enseña que lo que nos envejece no es el tiempo en sí, sino la manera en que lo vivimos. El tiempo pasa para todos, pero no todos lo experimentan de la misma manera. Hay quienes lo dejan escapar en distracciones, en quejas, en temores, en comparaciones, en indulgencias que les roban fuerza. Y hay quienes, aún enfrentando el dolor, la pérdida y la adversidad, lo viven con disciplina, con serenidad, con agradecimiento. Los primeros parecen cargar décadas antes de tiempo. Los segundos irradian una juventud que no depende de la edad, sino del espíritu. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la vida de cada hombre es breve y que lo único que puede hacer es aprovechar el presente con dignidad, estaba advirtiendo contra el veneno de los malos hábitos. Cada acto de negligencia, cada pensamiento mal gobernado, cada búsqueda inútil de aprobación, es una gota que erosiona nuestra fuerza interior. Y cuando esa erosión se acumula, el alma se siente vieja, aunque el cuerpo todavía conserve juventud. Por eso, lo que hemos recorrido aquí no es teoría, es práctica urgente. Reconocer lo que nos está consumiendo y tomar la decisión de cambiarlo. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por vivir muchos años, sino por vivir bien los que tengamos. Esa es la esencia de lo que hemos visto. De nada sirve prolongar la vida si se vive encadenado a la queja, al miedo, a la indisciplina o al rencor. Esa vida larga no es juventud, es En cambio, una vida más breve pero gobernada por la razón y la virtud conserva una frescura que trasciende la edad. Porque el verdadero rejuvenecimiento no viene de lo externo, sino de la serenidad con que afrontamos lo inevitable. Piensa en la diferencia entre dos personas. Una de ellas vive resistiéndose al dolor, huyendo de la disciplina, desperdiciando el tiempo en distracciones, comparándose con los demás, temiendo al juicio ajeno. Aunque tenga pocos años, su mirada ya está cansada, sus hombros caídos, su alma encorvada. La otra, en cambio, aunque haya vivido muchas décadas, conserva serenidad porque ha aprendido a aceptar lo inevitable, a gobernar sus pensamientos, a soltar el rencor, a agradecer en lugar de quejarse, a cuidar su cuerpo como instrumento de su alma. Su rostro puede mostrar arrugas, pero sus ojos transmiten fuerza, frescura y vitalidad. Esa es la juventud verdadera, la juventud que el estoicismo nos enseña a cultivar. En Ceniza Estoica hemos recorrido estos 15 malos hábitos no para señalar culpas, sino para invitar a la reflexión. Cada uno de nosotros cae en ellos en algún momento, porque somos humanos, porque la vida nos arrastra con sus tensiones y tentaciones. Pero reconocerlos es ya un primer paso hacia el cambio. Y cada cambio, aunque pequeño, rejuvenece. Caminar un poco más cada día, descansar con conciencia, aceptar la verdad en lugar de rechazarla, agradecer en lugar de quejarse, soltar un rencor que nos ha acompañado durante años. Cada gesto de estos es como una gota de agua fresca que limpia el alma, que devuelve claridad a la mente, que revitaliza el cuerpo. Séneca decía que la vida no es corta, sino que nosotros la acortamos cuando la malgastamos. Esa es la advertencia más clara de todo. No permitas que tu vida se acorte en lamentos, en miedos, en indisciplinas, en comparaciones. No entregues tu tiempo, lo único que realmente posees, a lo que no tiene valor. Cada instante que malgastas en lo trivial es un instante que envejece tu espíritu. Cada instante que aprovechas en virtud es un instante que lo rejuvenece. La decisión está siempre en tus manos. Este camino no es sencillo. Nadie dijo que lo fuera. Requiere valor,
disciplina y constancia. Requiere mirarse al espejo con honestidad y reconocer los hábitos que nos marchitan. Requiere levantarse cada día con la determinación de ser un poco más fuerte, un poco más sobrio, un poco más sereno. Pero la recompensa es inmensa, porque cada paso hacia la virtud es un paso hacia la juventud interior, hacia una vida vivida con sentido, hacia la serenidad que ninguna arruga ni ningún año pueden arrebatar. El cierre de este viaje no es un adiós, sino un recordatorio. Todo lo que has escuchado aquí tiene valor únicamente si lo llevas a la práctica. No basta con comprenderlo, hay que aplicarlo. El estoicismo no es una filosofía para admirar desde lejos, es un arte para ejercitar cada día. Es un entrenamiento constante, como el de un soldado que se prepara para la batalla. Y la batalla que enfrentamos es contra esos malos hábitos que nos consumen sin que lo notemos. Si decides luchar contra ellos, habrás encontrado la verdadera medicina contra el envejecimiento del alma. Así que ahora te invito a detenerte un momento y a escribir en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. Hoy decido aprovechar mi tiempo. Esa declaración no es solo un gesto simbólico, es un compromiso contigo mismo. Porque todo comienza con una decisión, con un acto de voluntad que marca un antes y un después. Y si logras sostener ese compromiso, aunque sea con un solo hábito, ya estarás rejuveneciendo tu espíritu. La vida pasará con o sin tu consentimiento. El cuerpo cambiará, inevitablemente, pero el alma puede mantenerse joven si la cultivas con disciplina, si la alimentas con pensamientos sobrios, si la liberas del peso de los malos hábitos. Eso es lo que hemos aprendido de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca. Y eso es lo que desde Ceniza Estoica quiero que te lleves hoy. La certeza de que la juventud no está en el tiempo que pasa, sino en la manera en que eliges vivir.